Buenos días. El tema que voy a hablar en esta oportunidad es enfermedad de Crohn. Quien les habla, el estudiante de medicina de último año, Edwin Vidal Ceballos González. Definición. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria que se da en los intestinos y va a ser de carácter recurrente y crónico. Esta puede afectar en cualquier parte del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, pero va a tener algunas zonas de predilección para manifestarse. También se va a conocer con el nombre de ileitis, enteritis regional, ileocolitis, colitis granulomatosa y colitis transmural. La epidemiología. La incidencia va a ser igual, tanto en hombres como mujeres. La prevalencia de esta va a ser en personas adultas, mayores a 60 años. Va a haber influencias genéticas y hay que tener en cuenta esto de que si es que mi paciente ya sabemos que tiene la enfermedad de Crohn, sus hermanos o sus hermanos o familiares directos van a tener un porcentaje considerable entre 17 y 35 probabilidad de desarrollar también la enfermedad de Crohn. Los factores ambientales como el tabaquismo van a ayudar al desarrollo de esta enfermedad, pero hay que tener en cuenta de que a lo largo de este tema el tabaquismo ha tenido restricciones. Antes se podía tal vez fumar de una manera bastante habitual, normal, pero hoy no. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, ¿no?, que en espacios públicos sí se ha prohibido fumar. Y también las cajetillas de cigarrillos, ¿no? El hecho de poner que fumar en exceso produce cáncer. Todas estas normativas, leyes que se han estado dando, han hecho que la disminución del tabaco, el consumo de tabaco, sea bueno. ¿Por qué? Porque va a disminuir los casos de este mismo, ¿no?, y de su desarrollo, por ende. La etiología. Lo podríamos considerar como una enfermedad idiopática porque aún no se sabe con exactitud qué es lo que origina, pero sí se sospecha de otros o se relaciona como agentes infecciosos como el Mycobacterium para tuberculosis, el virus del sarampión. También va a haber una predisposición genética de padres a hijos, una dieta elevada o con respecto al consumo de proteínas de la leche, levadura para hornear. Situaciones de estrés. Hay que darnos cuenta de que vivimos en una época, en un tiempo donde las personas están muy estresadas con el tema de la pandemia, con el tema de la situación económica, sentimental, que también no va a ayudar a que esta enfermedad se desarrolle. El sistema inmunológico que también va a estar presente en esto. Aquí tenemos un gráfico bastante bueno en el aspecto de dónde vamos a hallar la enfermedad de Crohn, dónde se va a situar. Para empezar va a ser gastroduodenal, ¿sí?, donde en un 5% se va a encontrar en el yeyuno. Hay que tener cuenta que el intestino delgado se va a dividir en tres partes. Va a empezar con el duodeno, el yeyuno y va a terminar con el ilion. Entonces estamos hablando que en la zona intermedia se va a dar con un 5%. El ilion, en una zona del ilion, como vemos aquí en la imagen, esta parte de roja, se va a dar en un 30%. En una zona cólica del intestino grueso, ¿sí?, como vemos en la figura o en el gráfico C, se va a dar en un 25%. Por más exactos, en la parte del ciego, del intestino grueso. Y en un 40%, que es la predilección de esta enfermedad de Crohn, se va a situar en la zona ileocólica, en la unión del duodeno, del intestino delgado, con el ciego, que es el intestino grueso. En esta zona se va a dar el 40%. Y como vemos, ¿no?, podrían estar acompañadas acá en las figuras rojas, en diferentes partes del intestino grueso, más que todo lo podrían acompañar a cualquiera de estas. En la siguiente imagen podemos igual ver, ¿no?, la zona de predilección que les había mencionado va a ser el iliocecal, que la vemos aquí en una imagen agrandamiento a nivel de esto. El término del intestino delgado con el duodeno y el inicio del intestino grueso con el ciego.
Y aquí podemos ver, ¿no?, diferentes partes del sistema digestivo. Intestino delgado, intestino grueso, ciego y ilion. Ahora, con respecto al porcentaje también, en el intestino delgado vamos a encontrarlo de un 30-40% y en el colon de un 40-50%, de 55%. En el ilion se va a absorber los siguientes componentes: aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos, vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles como la B12, el colesterol, las grasas, sales biliares. Entonces estamos hablando de que ya estamos como que viendo por qué se da más que todo, ¿no?, en el ilion, porque vemos de que se va a absorber diferentes componentes que bueno, ¿no? O sea, tiene bastante trabajo esta parte del intestino para que absorba todos estos componentes. Y en el colon, o en el intestino grueso, se va a absorber el sodio, el potasio, la vitamina K y el agua. La respuesta inmune: va a haber una lesión mucosa temprana, criptas, que van a estar compuestos por neutrófilos, que estos se van a formar en abscesos. Como vemos aquí en la imagen, va a estar compuesto de muchos abscesos, que estos después se van a convertir en úlceras, o se van a convertir en úlceras microscópicas de la mucosa intestinal. Después va a haber macrófagos y otras células inflamatorias que van a invadir la lámina y van a proliferar en ella. Como vemos, ¿no?, bastantes granulomas, va a haber infiltrado del inflamatorio. Luego va a producirse una invasión de histocitos y macrófagos y otras células inflamatorias que van a ser reclutadas para el proceso inflamatorio en una forma transmural. Y de acá, ¿no?, se van a dar por fisuras que van a penetrar profundamente. Y bueno, van a ser las mismas fístulas. Siguiendo con este mismo proceso que se está dando, va a haber un aspecto temprano de estas agresiones inflamatorias, hiperemia y edema leves de la mucosa. En casos avanzados, la formación de estas se van a formar aftas que van a aumentar de tamaño y coalescen. Va a haber un aspecto de empedrado, ¿no?, bastantes piedras, una conglomeración de bastantes, que como ya había mencionado, abscesos, úlceras, fístulas, y al final va a haber como que un empedrado. Van a horadar la serosa, que pueden unirse para formar un desfiladero. Sí, esta imagen muy buena que nos da una idea de todo el proceso que se va a dar. Cuando la enfermedad de Crohn se va a ir arraigando en la pared intestinal, la va a comenzar a engrosar, la va a fibrosar y va a estar rígida y estenótica. Hay que tener en cuenta que la estenosis va a ser el adelgazamiento de la luz del intestino. El mesenterio va a estar engrosado, rico en tejido adiposo, edematoso e hipervascularizado. Y se va a tornar fibrotónico, que pueden comprimir el cemento intestinal comprometido. Sí, hay que ver en cuenta que el intestino va a tener diferentes capas que se van a ir afectando según el desarrollo de la enfermedad de Crohn. La fisiopatología: va a haber una evolución de la enfermedad que se va a agrupar en tres patrones: inflamatorio, estenosante y fistulizante. Y aquí podemos ver, ¿no?, las diferentes lesiones que va a producir en las diferentes capas del colon. La obstrucción: va a haber edema más espasmos de la pared intestinal, va a haber una manifestación obstructiva intermitente con síntomas crecientes de dolor postprandial. El signo de la cuerda que se va a dar en años, ¿no?, que va a ser una estrechez fibroestenótica. Y como vemos aquí en la imagen, esta obstrucción intestinal lo que va a producir es de que lo ingerido, los alimentos ingeridos por la persona, no lleguen a evacuarse con normalidad, porque va a haber ese estrechamiento, ¿sí? Y con ello también podríamos ahí estar hablando de constipación en personas, en algunas personas, que también lo vamos a ir hablando posteriormente. Diarrea, o sea, dentro de lo contrario, ¿no?, de constipación, estamos hablando de diarrea, lo que podría producir una obstrucción intestinal crónica, obstipación,
que va a generar una obstrucción intestinal aguda, que va a hacer exacerbaciones de la inflamación y espasmos, impactación en alimentos no digeridos. Aquí podemos ver el signo de la cuerda en el hilo terminal, ¿sí? Evidente, ¿no? La obstrucción que va a producir, ¿sí? Las terminaciones, para darnos cuenta del signo de la cuerda. La formación de fístulas. Va a haber inflamación transmural orada a través de la serosa, acceso intraabdominal, trayecto fistuloso, hidroúter e hidronefrosis no litiásicos, fístulas enteroentéricas que van a producir fístulas del estómago o duodeno, que esto va a dar una mala absorción por cortocircuito y sobrecrecimiento bacteriano. Y luego va a ir a vejiga o vagina, que va a producir una enterocutáneas. Tenemos tres tipos de fístulas: benigna o inocente, que no van a requerir tratamiento. Va a ser un tratamiento conservador y pueden ser en que se den, ¿no?, a niveles de las ilioleales, iliocecales e iliosigmoideas simples. Ahora, ya a este grado de fístula gravativa, sí, ya podríamos estar considerando la cirugía. Estas de aquí van a ser cerradas. El tratamiento va a ser cistitis y disuria recurrentes, irritación de la piel, eructos y vómitos malolientos. El alimento se va a tener que evacuar por donde sea, digerido. Y si va a estar ya una obstrucción presente, lo que va a vomitar o lo que se va a hacer es regresar todos los alimentos por donde se ingresaron, ¿no? Y va a estar acompañado con esto, que es bastante característico, ¿no? Los eructos y vómitos malolientes. La fístula complicada con abscesos, va a haber un tratamiento en el control de procesos obstructivos, inflamatorios o supurativos. Y ya estamos hablando de recesión, ¿sí?, de algunas partes ya completas de los intestinos afectados. Y por último, una fistulización perianal. Las carencias nutricionales son frecuentes. Vamos a ver personas que van a carecer, o sea, al estar dañado este tipo de o sea, de lo que va a estar comprometido estos componentes de estos órganos, o sea, ya vamos a hablar de una deficiencia, ¿no?, del tema de nutricional. La gravedad de la insuficiencia va a depender también de la gravedad de la enfermedad, de qué tan crónico, de qué tan se han desarrollado la enfermedad de Crohn y del segmento afectado. La absorción va a ser reducida, es propia de la afectación del yeyuno y del ilio, que den en cuenta, como les había dicho, bastante en cuenta el tema de anatomía, ¿no? Que vamos a empezar con el duodeno, se va a desarrollar el yeyuno, va a terminar con el ilion y va a empezar con el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente. Y bueno, las carencias pueden afectar el hecho de también, ¿no?, como habíamos mencionado, de la absorción, como los carbohidratos, grasas, vitaminas hidrosolubles, liposolubles, los folatos o ácido fólico, que es necesario para nuestra buena nutrición. Afección, vamos a tener anemia, intolerancia a grasas, insuficiencia a la lactosa. La formación de las estructuras va a provocar obstrucción parcial, crecimiento microbiano de la luz en el intestino, que va a dificultar la absorción de hidrocarburos o hidratos de carbono, grasas y vitaminas B12. La insuficiencia de folatos es frecuente. Va a haber una ingesta reducida, menor absorción debido a la afectación o resección del yeyuno e ilion, que van a una necesidad, ¿no?, como resultado de un EDO, y va a ser catabólico de la pérdida crónica de la sangre. Se ha observado niveles bajos de zinc. La inflamación crónica puede de las necesidades de las proteínas y un mayor en calorías, y esto puede incrementar la distancia entre nutrientes necesitados e ingeridos, con la aparición de un estado crónico de malnutrición. Las pérdidas entéricas, va a haber un periodo de inflamación activa, fuga de sangre, minerales, electrolitos, elementos traza, enteropatía perdedora de proteínas e hipoalbuminemia secundaria. Como vemos, ¿no?, ya va a haber en conjunto una pérdida de esta absorción de estos elementos
importantes para nuestras actividades diarias, para el acúmulo de energía que nosotros necesitamos para desarrollar, ¿no?, estas actividades. Va a haber también deficiencias específicas de nutrimentos como las vitaminas de hidrosolubles, vitaminas liposolubles, calcio, zinc, fierro. También se van a producir manifestaciones extraintestinales. Lo más frecuentes van a ser problemas articulares, lesiones cutáneas, trastornos oculares, úlceras aftosas en la boca, más común cuando se afecta el colon. Cambios observados en el sistema nervioso, problemas vasculares, ¿no?, trastornos psiquiátricos. O sea, toda esta mala absorción de estos nutrientes nos van a conllevar a otros problemas. Y los síntomas clínicos, el malestar general, típico del síndrome de Crohn. Anorexia, dolor abdominal, diarrea de bajo volumen sin sangre y fiebre. Las complicaciones van a ser, ¿no?, las fístulas, abscesificación, obstrucción intestinal, enfermedad periodontal, malnutrición, retardo del crecimiento. Entonces estamos hablando de personas que ya están, ¿no?, tal vez anoréxicas, asténicas, y vamos a tener esto, ¿no?, una plaquita, la obstrucción, y va a generar, ¿no?, este tipo de signos. La pérdida de peso y emaciación, cosas que son mal digeridas, ¿no?, de un 20 a 75%, desnutrición, insuficiencia calórica, producción de mediadores de inflamación. Bueno, en el siguiente cuadro vamos a ver la disminución de la ingesta de nutrimentos, que va a producir, ¿no?, la anorexia secundaria, iatrogenia, la mala absorción, que es disminución de la absorción, sobrecrecimiento bacteriano, deficiencias sales biliares y el aumento de pérdidas intestinales, ¿no?, la enteropatía, pérdida de PS, electrolitos, minerales, elementos de traza, fístulas, diarrea y sangrado. Aumento de los requerimientos, va a haber sepsis, fiebres, aumento del recambio celular. El diagnóstico va a ser tal cual, estudios contrastados con bario. Como habíamos dicho, la persona se va a ingerir, ya sea anal, oral, el bario, y va a pintar, ¿no?, y vamos a localizar dónde está localizada la obstrucción. Igual, podríamos hacerlo también con endoscopía, biopsia de la mucosa, formación de imágenes transversales, ecografías, y va a haber una evaluación clínica y de laboratorio. Aquí vemos, ¿no?, en el laboratorio que podemos ver el recuento y formulación leucocitaria, niveles de vitamina B12, afección, va a haber una disminución de proteínas y albúmina totales, igual va a haber una disminución. Estudios de función hepática, va a haber alterados en pacientes con hepatopatía, y el ácido fólico, ¿no?, que es el folato, que puede estar reducido igual. La proteína C reactiva, va a haber una inflamación, orosomucoide, alfa 1 intritizada, que va a haber un marcador de pérdida de las PS en heces. El tratamiento, llegamos al tratamiento donde va a haber un apoyo nutricional, dieta equilibrada, la tolerancia, suplementos para corregir carencias específicas, y va a ser procedimientos también quirúrgicos como la colectomía y ileostomía, que va a ser la recesión, ¿no?, de estos órganos. Va a haber una obstrucción recurrente en el intestino delgado, y va a haber un absceso y fístula. Los fármacos, ya habíamos dicho de los procesos, un proceso leve que se podría controlar con fármacos. Vamos a tener la sulfasalacina, que va a tener una remisión, ¿no?, en la enfermedad de Crohn del colon, una inflamación intestinal, diarrea, hemorragia rectal, el dolor abdominal, y se va a activar solo en el colon. Vamos a tener también los corticosteroides, como la prednisona. Este se va a dar, ¿no?, en brotes de exacerbación moderados y graves, en un mantenimiento de la remisión. Vamos a tener también la mesalamina, que va a ser enema o supositorios, que se van a liberar en el intestino delgado, distal y el colon, y va a haber una inflamación de la parte baja del colon. Mercaptopurina, que va a ser un antimetabolito. El metronidazol, que se va a dar en enfermedad perianal, y antidiarreicos como el difenocilato, loperamida y codeína. Bueno, con esto doy fin al tema. Espero que les haya
sido de su agrado, que hayan despejado algunas dudas y hayan tenido ya un conocimiento firme de lo que es la enfermedad de Crohn. Muchísimas gracias.